Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenos días a todos. Qué bueno ha sido cantar al Señor, adorar su nombre por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Y ahora continuamos adorando por medio de la lectura, la exposición de su palabra. Y en mi caso y en el caso de ustedes, pues escuchando la palabra de Dios. En una ocasión vi una película donde una familia tenía muchos hijos y el padre está hablando con su hija. Nota que la hija no contesta y tras repetir varias veces, tratando de hablarle, entonces se da cuenta que ella tenía unos audífonos puestos. Entonces, este pequeño artefacto en la versión de la película tiene es un cable, ¿verdad? Que tiene 3 terminales, 2 que van en las orejas y 1 que va entonces hacia el dispositivo. Este artefacto, los audífonos, se popularizó mucho, algunos recordarán, con el Walkman. Era un pequeño dispositivo, uno le introducía una cinta y entonces podía escuchar música. Según la tecnología va avanzando, entonces viene el Discman, que entonces era un CD que se ponía adentro, y así sucesivamente. Con el CD, pues entonces tú podías escuchar música. Era lo mismo, solo que con CD. Luego la música estaba en los celulares y uno conectaba los audífonos de los celulares y estaba entonces conectando y escuchando música. Y ahora ya no traen cable, ¿verdad? Ya eso es inalámbrico, ahora no se sabe. Tengo entendido que anterior a esta tecnología, entonces la gente andaba con un radio aquí y con la bocina ahí mismo. Tengo entendido, pero confirmarán. Entonces, ya no hay esta conexión, sino que lo que se hace es que se conectan de manera por Bluetooth, inalámbrico. Esta madre este padre lo primero que pensó era que su hija no respondía. La miró y se veía bastante distraída, hasta movía la cabeza. Al observar se dio cuenta que los audífonos estaban puestos en ambas orejas, entonces se dice a sí misma, es que no puede escucharme. Pero al mirar con detenimiento, rastreó con su mirada el tercer extremo que bajaba de los audífonos para ver el aparato al que estaba conectado. Y adivinen la sorpresa, no estaba conectado a ningún aparato. En ese momento pudo entender que no era que no podía escucharle, era que no quería responderle. Entonces todo era una mímica, que son, ¿verdad?, 2 cosas diferentes. Esta historia es oportuna porque el mensaje que vamos a ver hoy lo hemos titulado ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos al favor de Dios? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en la historia sobre los 10 leprosos que fueron curados, registrada en Lucas 17. Como saben, aunque 10 fueron curados, no todos respondieron de la misma manera. Vamos a orar nuevamente para que entonces leamos la palabra de Dios. Padre Celestial, nosotros hemos estado adorándote, Señor, adorando tu nombre. Y ahora, Señor, queremos seguir adorando al compartir, exponer tu palabra, escuchar tu palabra y aplicarla en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que reciba, Señor, esta adoración también. Te pedimos que nos ayudes, que nuestro corazón sea tierra fértil para la semilla de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que el propósito del sermón de hoy, de este mensaje, de esta exhortación, es exhortar a mis hermanos, a la congregación, a responder a los favores de Dios de la manera que Él espera de nosotros. Y este es el mensaje central que vamos a estar viendo a lo largo de toda la exposición. La bendición es un acto personal de Dios dirigido individualmente a cada uno de nosotros. Y la respuesta debe ser un acto personal de nosotros dirigido individualmente a Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19 y acompáñenme allí. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Dice de esta manera: Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Así que lo primero que vamos a ver en los versículos 11 al 14 es que la bendición es un acto personal de Dios dirigido individualmente a nosotros. Primero vamos a ver que el Evangelio de Lucas fue escrito para creyentes que no eran de origen judío, es decir, lo que en la Biblia se conoce como gentiles. Narra la vida y ministerio de Jesús en 5 grandes secciones. De los capítulos 1 al 4, el preludio al ministerio cristiano, ahí leemos acerca del nacimiento de Jesús cuando era niño. En los capítulos 4 al 9, el ministerio en la región, la ciudad de Galilea. Del capítulo 9 al 19, que es la sección en la que nos encontramos, el viaje a Jerusalén. Y entonces del 19 al 23, la semana de la pasión, que es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. El capítulo 24 es un capítulo de conclusión que algunos le llaman la consumación del ministerio de Cristo. Así que cuando dice que Jesús está pasando entre Samaria y Galilea, cuando está pasando por allí, es que va camino a Jerusalén, donde finalmente va a ser crucificado. Así que ya sabemos lo que a él espera. Este pasaje nos dice que él entra en una aldea que está en las afueras de la ciudad y Jesús iba predicando el evangelio ciudad por ciudad. Iba haciendo milagros, sanando personas y enseñando las verdades del reino mientras iba a Jerusalén. En el camino era de esperarse que iban pasando aldeas que eran parte del recorrido. El conflicto de la historia surge cuando en esta ocasión, al entrar en cierta aldea, sale este grupo de 10 hombres que se ponen a una distancia visible de Jesús y sus discípulos. ¿Podemos entender qué están haciendo allí esos 10 hombres? Estaban infectados con esta grave enfermedad que afectaba la piel y los nervios, llamada lepra. La lepra es producida por una bacteria que, aunque hoy en día tiene cura, no fue hasta el siglo pasado que se descubrió la cura, y mucho menos en los tiempos de Jesús. Ellos estaban condenados, destinados a estar en las afueras. Las leyes judías regulaban a las personas con lepra desde el Antiguo Testamento. Debido a que era una enfermedad altamente infecciosa, quienes padecían de esta horrible enfermedad no podían desempeñar una vida pública dentro de la ciudad, sino que tenían que exiliarse a las afueras para evitar contagios y que el virus se expandiera. Cuando alguien se infecta con lepra, todo lo que dejara infectado o había tocado debía ser quemado luego de seguir un protocolo sanitario. Imagínense ustedes, nosotros conocemos un poquito ahora de una infección, ¿verdad? De unos años para acá, y cómo estaban todos asustados. Pues el pueblo de Israel y los pueblos habían aprendido a sobrevivir con esta infección, sacando o exiliando a las personas que padecían de lepra. Entonces estos hombres se paran a la distancia, sabían que no debían acercarse. Imagínense ustedes Jesús con sus discípulos. Ellos van entrando aldea por aldea, saben que en el camino hay peligros, que hay lugares que son peligrosos, y de repente ellos ven estos 10 hombres que están parados allá a lo lejos. Dice, bueno, ellos son 10. Me imagino que Pedro, que era el más impetuoso, dice, bueno, nosotros somos 12, cualquier cosa. Vamos ganando. ¿Qué están haciendo esos hombres allí? La realidad era que ellos estaban preguntando, ¿será ese Jesús? ¿Será ese Jesús y sus discípulos? De seguro que es Él. Ya habían escuchado en Lucas capítulo 5, la palabra nos habla acerca de otro leproso que Jesús había sanado.
Ese que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Y a pesar de que le dijo a ese leproso que no le dijera nada a nadie, que fuera donde los sacerdotes, que era el procedimiento, ese leproso salió a regar la voz. Imagínense cómo se expandió esta noticia de que había alguien que podía sanar la lepra y que no solamente estaba en un lugar, sino que se estaba moviendo de una ciudad a otra predicando un mensaje de salvación. Así que yo estoy seguro que muchos de los leprosos que estaban a las afueras recibieron una nota con un mensaje que decía, hay alguien que puede curar la lepra y está yendo de ciudad en ciudad. Imagínense que ellos no podían entrar a la ciudad, no podían moverse de allí, debían permanecer exiliados. Ellos mirando por la ventana, ¿cuándo pasará aquel Jesús? ¿Cuándo pasará aquel maestro? Quizás ni siquiera estaban seguros que era él, pero esta persona que anda con 12 hombres más, de seguro era Jesús. Así que ellos deciden gritar y llamar a este que no era un médico, no era un curandero, no era un hechicero de un país extranjero, era Jesús de Nazaret, nuestro maestro. Muy probablemente ya habían escuchado todas estas cosas, así que con todas sus fuerzas, con toda su esperanza, con todo lo que tenían, quizá uno o varios de ellos claman, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo llaman por su nombre, lo reconocen como maestro y les ruegan que tenga misericordia de ellos. ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús con ellos? Él debe ir a Jerusalén. ¿Habrá tiempo para otra curación? Imagínense aquellos 10 hombres. Contuvieron la respiración. Se tomaron las manos. Lloraron. Su única esperanza estaba frente a ellos. No había un doctor conocido sobre la faz de la tierra que pudiera curar la lepra, pero él lo había hecho antes. Él era su salida, su salvación, su boleto de regreso a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, a sus trabajos, a sus pasatiempos, a sus vidas normales. Toda su vida pasó frente a sus ojos en los pocos segundos que Jesús duró para responder el llamado que le hicieron. Hasta que dijo aquellas gloriosas palabras que nos llevan subiendo por una colina emocional y de tensión en este relato. Jesús los mira y les responde, vayan, muéstrense a los sacerdotes. La razón por la que los manda a ir a los sacerdotes es porque en ese momento los sacerdotes eran los encargados de la salud pública. Y ellos eran los encargados de determinar si una persona ya no tenía la infección. Cuando alguien por alguna razón quedó curado y quedó sanado, tenía que ir donde los sacerdotes. Y Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Quizás corrieron, no llevaron nada consigo, no tenían nada. Tenían que irse ya, caminando, corriendo, tensados, sin saber qué pensar, enfocados. Vamos a ser sanados, vamos donde los sacerdotes. Él dijo que vayamos. De repente, mientras van en el camino, se miran y aquí llegamos al clímax de la historia. Se gritan por sus nombres. Fulano, mírate. ¿Dónde está tu lepra? Se fue. Eres limpio. La lepra se ha ido. Quizás empezaron a mirarse sus manos, se quitaron aquella ropa que los cubría y entonces rieron a carcajadas de alegría. Quizás lloraron de alegría. Quizás cayeron al piso impactados por la noticia que nos dice el versículo 17. Y mientras iban, quedaron limpios. Ciertamente hemos llegado al clímax de esta historia. Y aquí vamos a hacer una pausa para analizar lo que nos está mostrando la palabra de Dios acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Jesús no estaba pasando en esta aldea por casualidad. La enseñanza bíblica de la divina providencia nos dice que no hay accidentes que se salgan de los propósitos de Dios. Todo cuanto acontece sucede por una razón, así que los enfermos no lo son al azar y la ruta que Jesús tomó no es coincidencia. Su entrada en esta aldea no es un misterio. Al final podemos expresar que más que estos 10 leprosos le salieron al encuentro a Jesús, fue Jesús quien le salió al encuentro a estos 10 leprosos. También podemos ver que Jesús no ve un grupo de gentes. Jesús ve 10 individuos.
Jesús no está curando a un conjunto de leprosos, a un grupo de leprosos, a una familia de leprosos, ni ningún tipo de agrupación que nosotros podamos hacer. Él está obrando de manera individual en cada uno de ellos, aunque simultáneamente. Jesús no ve un paquete de personas allí, una multitud. Jesús ve 10 individuos enfermos de lepra. Y Él ha decidido hacerle bien a cada uno de ellos individualmente. Jesús siempre ha sanado de manera individual. Un leproso, un paralítico, un manco, un ciego, un hombre de la mano seca. Dios no trabaja con grupos, ni con instituciones, ni con sindicatos. Él trabaja con individuos y trabaja por individuos. Esa es su manera de obrar. Él mira los corazones de cada uno de nosotros. Él llamó a los discípulos de manera individual. Y lo más generalizado que vemos es que Dios eligió al pueblo de Israel como un pueblo. Pero entonces vemos en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, que dice que no todos los que descienden de Israel son de Israel, son israelitas, ni son todos hijos de Dios por ser descendientes de Israel. Así que en el momento que el pueblo de Israel pensaba y decía, nosotros somos el pueblo de Dios, vamos a tener salvación, el Señor dice, es que yo salvo uno por uno, es que yo obro en la vida de las personas uno a uno. Ellos habían malinterpretado el pasaje donde el Señor había prometido a Abraham una descendencia que era más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Porque Él le había dicho también, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros vemos en Juan 3:16 que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel de manera individual. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De manera individual. Pedro predica su primer sermón en Hechos 2, pero no se convierte el pueblo, no se convierte una multitud, no se convierte un cuadrante, se convierte en 3,000 personas individualmente. Si algo sabemos es que la salvación es individual. Y Dios quiere que entendamos que Él obró a favor de estos 10 leprosos de manera individual. Aunque fue al mismo tiempo, y asimismo Dios obra en nosotros de forma personal, aunque al mismo tiempo esté obrando también en otros. Cada domingo se comparte un sermón a esta multitud, pero Dios está hablando de manera individual a cada uno de nosotros. Cantamos de manera corporativa como un cuerpo, pero Dios está recibiendo la adoración de manera individual de cada uno de nuestros corazones. Oramos juntos mediante alguien que nos dirige desde el púlpito, pero Dios está obrando de manera individual en cada uno durante la oración. La bendición de Dios es un acto personal de Dios dirigido individualmente a nosotros. No podemos perdernos en la multitud. No podemos camuflajearnos entre la congregación. No podemos pasar desapercibidos en el mundo cuando hemos recibido el favor de Dios. Dios está obrando en nosotros de manera individual. Sí, hay titulares, pero los titulares son para nosotros. Son para los humanos, no para Dios. Nosotros decimos, la iglesia se reunió. La palabra dice, la iglesia cantó. La iglesia adoró. La iglesia respondió. Pero en la mente de Dios, la iglesia es una gran imagen de su cuerpo, donde cada píxel es una vida que está siendo trabajada para la gloria de Dios. El mundo está lleno de personas que se benefician de su favor, pero es realmente como un autobús que se ve completo, pero Dios es quien ha diseñado cada pieza del autobús, quien la ha armado, quien ha apretado cada tornillo, cada tuerca con sus herramientas, hasta que termine de armar todo y su gran obra maestra esté terminada. Si usamos la ilustración de una pintura, es como una obra de Dios en proceso, una obra maestra. Y ves el lienzo y puedes apreciar lo que Dios está haciendo en el cuadro a nivel general. Pero realmente Él está obrando a unos niveles de detalle que la mayoría del tiempo nosotros pasamos por alto. Cada
cada mirada, cada vez que miramos el espacio del lienzo, cada punto que se entreteje un hilo sobre otro, que se hilvana o que se sobrepone, cada hilo que se cruza, así somos tú y yo. Como ese pequeño cruce, allí hay un trabajo detallado de Dios en su obra maestra. Específicamente para ese punto dentro de su gran obra, allí Dios está obrando y es allí donde está la vida de cada uno de nosotros de manera individual. Así que tenemos la tendencia a dar por sentado las bendiciones que vemos que otros también están recibiendo. Y podemos ir desde lo más general hasta lo más particular. Hoy todos estamos aquí y despertamos, pero tenemos esta tendencia a ver que los demás también despertaron y entonces es como una bendición por la que no tenemos que agradecer. Lo vemos como una bendición derivada, algo que tiene todo el mundo y por tanto algo que no fue dirigido individualmente a nosotros. Pero la palabra nos dice que Dios no obra de esta manera. Algunos solo responderán a la bendición cuando ven que es algo que nadie más comparte o que nadie más ha recibido. Pero mi llamado para nosotros como iglesia es que entendamos que Dios no desperdicia absolutamente nada. Y ninguna bendición nos llega por defecto, por default. Toda bendición que llega nos llega porque Dios tiene la intención personal de dirigirla a nosotros de manera individual. Nunca podemos nosotros pensar que es algo general y que no debemos de agradecer o no tenemos que agradecer. A nuestros ojos siempre hay alguien en quien Dios está obrando, pero ante Dios, tú y yo estamos solos frente a Él. Cuando hablamos con Dios, todos desaparecen. Dios es omnisciente, sí. Él conoce todo y sabe todo de todos. Él es omnipresente, sí, Él está en todas partes. Él es omnipotente, su poder no tiene límites en lo absoluto. Pero su relación, Él se relaciona de manera personal con cada uno de nosotros. Así que primero vemos que la bendición de Dios, la bendición es un acto personal de Dios dirigido individualmente a nosotros. Así es como vemos que el Señor obró en estos 10 leprosos. En estas 10 personas. Sí, nosotros decimos los 10 leprosos. Decimos sí, el grupo de leprosos que estaban allá afuera. Lo vemos como general, pero no es así como Dios lo ve. Dios conoce sus nombres, conoce sus vidas, conoce sus corazones y Dios nos conoce a nosotros también. En segundo lugar, vemos en el pasaje, la respuesta a la bendición de Dios debe ser un acto personal de nosotros dirigido individualmente a Dios. Vemos cómo Dios obró en estos 10 leprosos. Ahora vemos que la respuesta a la bendición debe ser un acto personal también de nosotros. Retomando la narración, nos quedamos en el clímax. Ellos, mientras van, quedan limpios de su lepra, quedan sanados. Ellos están curados. Dijimos, ellos tenían esta lepra, van deprisa dirigiéndose hacia los sacerdotes hasta que se ven y se comienzan a dar cuenta de su sanación. Han sido curados. Ríen, lloran, caen al suelo. Es difícil exagerar las reacciones que ellos pudieron experimentar cuando un milagro tan grandioso ha sido hecho en medio de ellos. Algo tan significativo para sus vidas. Jesús pasó, ellos salieron y lo llamaron, le pidieron a Dios que lo sanara. Jesús, el Hijo de Dios, les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes y ellos obedecieron. Tuvieron una fe que les dio para pedir y una fe que les dio para obedecer. Pero la historia no termina allí. Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. ¿Cómo respondemos al favor de Dios? Uno de ellos. Nos referíamos a ellos como los 10 al ver que sufrían juntos, que estaban exiliados juntos, que vivían juntos, que pidieron juntos y que se marcharon juntos para presentarse delante de los sacerdotes. Pero ahora que han recibido el favor de Dios, comienzan a fragmentarse. Ya no son los 10 leprosos, sino el uno que se volvió y dio gloria a Dios y los 9 que no lo hicieron. Las estadísticas, 1 de 10. Solamente una décima parte de los que recibieron el milagro de Dios volvió. No tiene que ver con la magnitud del favor de Dios,
si la bendición viene en forma de milagro o en forma de algo cotidiano. Este texto nos muestra que todos aquellos que piensan que un milagro en sus vidas los haría volverse a Dios, nuestro Señor Jesús está señalando la dureza del corazón humano y la ingenuidad de tal argumento. Si usted es uno de los que hace deseos para las festividades, pues imagínese que este era el deseo de los 10 leprosos todos los cumpleaños, todos los años nuevos, cada vez que llegaba año nuevo. Ese era su objetivo, esa era su meta. Cada vez que ellos tenían una caída emocional y volvían y se levantaban y querían salir adelante, lo que ellos se proponían era que pueda yo ser sanado. Este era su deseo más profundo. Ser sanados de esta horrible enfermedad. ¿Qué más podían desear que regresar a sus familias, a sus trabajos, a sus ciudades, a sus vidas normales? ¿Qué más? No importa si la bendición fue impartida sobre los 10. Si la bendición se experimenta de manera individual, entonces la gratitud también debe ser expresada de manera individual. Dios los bendijo a ellos de manera individual y Dios espera una respuesta de ellos de manera individual. Dios nos bendice a nosotros de manera individual y espera de nosotros una respuesta individual. ¿Cómo respondemos al favor de Dios? Debemos responder a los favores de Dios de la manera que Él espera de nosotros. Debemos entender que la bendición es un acto personal de Dios dirigido individualmente a nosotros. Y la respuesta debe ser un acto personal de nosotros que dirigimos individualmente a Dios. El texto nos enseña que la respuesta que Jesús espera a la curación es la de aquel que regresó y le dio gloria a Dios. En contraste, esto solo es realizado por uno de los 10 que fueron favorecidos. Ahora, el texto nos dice, no solamente uno de ellos, nos dice que al ver que había sido sanado, el texto está diciendo que este leproso, en el momento que vio que fue sanado, decidió responderle a Dios. Es decir, él vio el favor de Jesús, él vio la bendición de Dios y él decidió dar una respuesta. Él no siguió, él no ignoró la voz de su conciencia, él no dio por sentado lo que había recibido, él no lo dio por justo el ser favorecido por Dios, no lo consideró como una bendición que él se merecía. No lo consideró una casualidad, no cambió su perspectiva, no siguió la corriente ni dio paso a la tentación de que la bendición había sido para muchos y por tanto podía pasar desapercibido sin regresar ni dar gracias. Él se devolvió, él volvió a Jesús. Nosotros, hermano y hermana, debemos pensar, ¿dónde estoy después de la bendición que he recibido? ¿Dónde estás después de la bendición que has recibido? Amigo que nos visitas, que estás aquí en el día de hoy, ¿dónde estás cuando has sido favorecido y bendecido por Dios? Joven, ¿dónde estás cuando la gracia de Dios ha sido derramada sobre ti y tú lo has visto? Venid, dice el Señor. Venid a mí. Vuélvanse a mí. Al ver la bendición de Dios, vuelve a Cristo. Él está aquí, Él está disponible, Él te espera porque Él te ha favorecido intencionalmente a ti de manera individual. Él está esperando una respuesta de ti. Él te llama por tu nombre y te bendice por tu nombre intencionalmente. La bendición es un acto personal de Dios dirigido individualmente a nosotros. No uses la bondad de Dios ni los favores de Dios para alejarte de Dios. Responde a la bondad de Dios con acercarte a Dios. Los hijos de Dios no están llamados a usar la bondad de Dios, sino a responder a ella. Los 9 perdieron de vista a Jesús cuando estaban haciendo lo que Jesús les mandó. Ellos recibieron el favor y lo institucionalizaron, de forma que, una vez curados, aunque el hombre que los sanó estaba allí, ellos dijeron, bueno, tenemos que seguir la formalidad, hay que presentarse delante de los sacerdotes, esos son los protocolos, como mandaba la ley. Ellos desconectaron la bendición de aquel que dio la bendición y trataron de mantenerla viva conectándola con los protocolos de la obediencia. Esto nos pasa a nosotros hoy también, pero Dios no es una institución.
Dios es una persona y por tanto debemos responder personal e individualmente por sus bendiciones. No es el lugar, es a donde quién estamos yendo. Hoy estás aquí y puede que seas uno de aquellos judíos ex leprosos que estaban yendo a los sacerdotes del templo. Hay personas aquí que pueden estar viniendo al templo y no están viniendo a Dios. Cristo y el templo son dos lugares diferentes. Sí, ven al templo, pero ven a Cristo. Porque Él te está bendiciendo de manera individual y Él espera una respuesta individual de tu parte. Vemos que el leproso se volvió. Es solo uno de los 10. Hicimos un acercamiento al hecho de que lo hizo al ver que había sido sanado. Y vemos que la bendición es el gatillo, el disparador, el trigger de su respuesta a Dios. Ahora bien, Cristo lo estaba esperando. Porque Cristo no quiere gratitud remota, Él quiere gratitud presencial. No quiere gratitud a la distancia. Cristo no quiere formalidades y protocolos. Cristo no quiere gratitud por medios digitales. Él quiere alabanza como dio este samaritano. Él quiere rendición total de su vida y quiere gratitud personal en directo en el salón de la oración. Debemos venir a Él. Este leproso que va de regreso a Cristo, más allá de su bendición, se ha dado cuenta que estuvo frente a Dios mismo. Se ha dado cuenta que era cierto lo que decían, que podía sanar y que por ende eran ciertas también sus enseñanzas, que él era el Hijo de Dios y que había venido de parte de Dios para salvar a los que se habían perdido. Él está impactado porque ha sido bendecido con sanidad, pero está más impactado aún con que Dios mismo se ha fijado en él y lo ha favorecido. Los leprosos tomaron el regalo, lo desempacaron y se fueron con él. Este sencillo hombre pone el regalo a un lado un momento y se pregunta, ¿dónde está el dador del regalo? ¿Dónde está él? ¿Dónde está quien lo hizo? El Espíritu Santo lo guía a devolverse. Él no puede irse y ya. Quien le ha dado tan profundo, quien le ha hecho tan profundo bien, ha mostrado que más grande regalo es el que dio el regalo que el regalo mismo. Y quiere que nosotros entendamos que más grande es Dios que la bendición de Dios. Así que este hombre regresa glorificando a Dios en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué está gritando? Posiblemente él está diciendo, Dios es grande, Dios es digno, gloria a Dios, Dios es misericordioso, Dios tuvo compasión de mí, Dios es grandioso, Dios es impresionante. Él está alabando a Dios mientras va de regreso y dice con una voz potente, tengo que ir a Dios. Y fue glorificando todo el camino hasta que llegó y al ver a Jesús, entonces dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Esta es la señal de que este hombre no tiene suficiente para honrar la presencia de Jesús. Esta es la señal de que lo que había hecho Jesús fue un milagro, pero quien él era merecía una respuesta aún más digna de la que él podía dar. Esta es la señal de que este ex leproso ha rebasado la fase de valorar la bendición a valorar al dador de la bendición y se ha encontrado sin nada que rendir, que ofrecer, que entregar, nada que se corresponda con el honor de estar parado frente al Hijo de Dios. Así que él está allí, se ve delante de Jesús y se ofrece él mismo, postrándose en adoración delante de Jesús. Acto seguido, expresa aquella corta palabra que se vuelve como el lazo o la moña de ese regalo que envuelve su propia vida y la adoración que está ofreciendo. Él dice, gracias. El texto dice, y le dio gracias. ¿Cómo regresas tú a Jesús luego de ver sus favores y bendiciones? ¿Cómo respondes al favor de Dios? ¿Cómo respondo yo al favor de Dios? ¿Respondes como el samaritano que se volvió o también tú has seguido con los 9? Como los 9.
¿Estoy continuamente rindiéndome o me pierdo en la multitud de los 9? La multitud de esta iglesia, la multitud de las personas en el trabajo, la multitud de las personas que esta mañana se despertaron, la multitud de las personas que hoy recibieron la palabra de Dios. Venid y adoremos. Es el mandato de nuestro Señor Jesús. Mira la bendición que es esta iglesia. Mira la bendición que significa tus hermanos que están aquí cada domingo dando testimonio de que estamos luchando, caemos, nos volvemos y nos levantamos, pero estamos aquí adorando al Señor, esperando que Él regrese pronto. Mira la bendición de las misericordias de Dios reveladas en la palabra. Mira la bendición de la predicación cada domingo. Mira la bendición del ministerio que Dios te ha dado. Mira la bendición de ser servido y de servir. Mira la bendición que ha llegado a tu vida de parte de Dios y responde de manera individual a Dios. Sea cual sea, detente un momento, pon tu bendición en su justo lugar y ven a Cristo, porque esta bendición es un acto personal de Dios dirigido individualmente a ti. Y la respuesta debe ser un acto personal de ti, dirigido individualmente a Dios. En tercer lugar, vamos a ver la respuesta a la bendición más grande de Dios. Es la respuesta a la cruz. El verso 16 termina con una observación de Lucas que vamos a explicar. Porque dice que cuando le dio gracias, dice, y este era samaritano. ¿Me creerían si les digo que la historia no ha terminado? ¿Que aún hay más? Él se vuelve glorificando a Dios en alta voz, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. La historia puede terminar allí por nosotros. Pero dice, y este era samaritano. El verso 17 dice, Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Verso 19 dice, entonces dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Así que vimos que la bendición de Dios es un acto personal, individual. Vimos que la respuesta debe ser un acto personal, individual, a Dios. Quiero que veamos que la respuesta más importante que debemos dirigir a Dios es la respuesta a la cruz. Lucas nos agrega una acotación, un comentario editorial, una nota al margen. Después de que cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, él dice, y este era samaritano. Acto seguido, Jesús hace 3 preguntas. La primera resalta a los 9 leprosos que brillaron por su ausencia. La segunda la refuerza. Él pregunta, ¿dónde están? Mientras que la primera y segunda pregunta parecen estar claramente dirigidas a este ex leproso, la tercera pregunta parece estar dirigida a los discípulos por la forma en que está elaborada. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Lucas había mencionado en la narración, y este era samaritano, y ahora está citando a Jesús, resaltando el hecho de que él es un extranjero, es un samaritano. Recordemos lo que decíamos al principio, que Lucas escribió este evangelio para personas que no eran de nacionalidad judía. Entre estos, para muchos, Dios había venido, Dios era el Dios de los judíos y había obrado y iba a salvar siempre a los judíos. Para los que no eran judíos, para los gentiles, el Dios de los judíos, si había enviado un profeta, si había enviado un maestro, si había enviado un emisario, o si enviaría a su propio hijo para salvar, de seguro sería a los judíos. Sin embargo, en este pasaje vemos cómo los judíos son los que menosprecian el milagro y el extranjero es el que se da cuenta de que está en la presencia de Dios y rinde adoración. La Biblia de la Reforma comenta en este pasaje que la naturaleza de la fe genuina se identifica con una persona inverosímil, el samaritano agradecido. Jesús no había venido solo por los judíos. Ellos habían malinterpretado en el Antiguo Testamento la promesa de que sería solo para ellos. Jesús dice cuando predica la palabra, yo vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento.
Dice que a los suyos vino, los judíos, y los suyos no les recibieron. Pero a los que sí les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino por los judíos, por los samaritanos, por los griegos, por los romanos. Él vino por todos. Apocalipsis dice que gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación le estarán adorando por toda la eternidad, por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y esto también nos incluye a nosotros en esta pequeña isla, República Dominicana. Eso incluye a los del distrito, a los de Santo Domingo Este, Oeste, a los de La Romana, a los de San Pedro, del Cibao, del Sur, de donde sea. Usted está incluido aquí. La bendición que vino a traer nuestro Señor Jesucristo de la salvación está dirigida de manera individual a ti y debes responder de manera individual también. Esta bendición que Cristo vino a dar es la bendición de la cruz, es decir, su vida, su muerte y su resurrección. Cuando no entendemos lo que Cristo hizo, puede parecer hasta exagerado que el samaritano ex leproso se haya postrado y le haya ofrecido su vida a Cristo. Oye, pero darle su vida, ¿cómo así? Un favor, eso está bien, pero darle su vida. Pero poco es eso cuando Jesús, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo como vía de salvación para aquel samaritano. Cuando Él vino a entregarle su vida, ya Cristo, dice la palabra, había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. Porque en la mente de Dios ya ese sacrificio, Cristo vendría a dar su vida. Desde la eternidad pasada eso estaba planificado para salvarlo a Él y para salvarnos a nosotros. Ahora, Él lo hizo como vía de salvación para aquel samaritano y lo hizo como vía de salvación para ti y para mí. Algunos puede que no vean el favor de Dios en sus vidas. Puede ser que alguno piense que no hay un milagro en sus vidas como el del samaritano para responder con semejante gratitud o adoración a Dios. Puede ser que alguien diga, bueno, yo vivo normal, no veo ningún milagro así en mi vida. Si ese es tu caso, entonces quiero presentarte la cruz de Cristo. Dios creó todo el universo y nuestro planeta. Creó a Adán y los puso en el huerto y les advirtió que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y comieron. Y desde entonces la consecuencia fue que toda la raza humana quedó enemiga de Dios. Así que tú y yo nacemos como enemigos de Dios. Dice la palabra que no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que todos los descendientes de Adán y Eva estamos muertos espiritualmente. Tenemos un cuerpo biológico aquí, pero nuestra alma está condenada al castigo eterno donde el gusano no muere y donde las llamas no se apagan. Con toda la raza humana condenada, no hay ninguno que pueda salvar al otro porque cada quien tiene que pagar por sus propios pecados. Un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente y justo no puede ni va a dejar que la injusticia y la maldad triunfen al final. Estamos irremediablemente perdidos, sin esperanza, sin escapatoria, aguardando el día final que solo será el comienzo de una eternidad de sufrimiento. ¿Cómo podremos salvarnos? ¿Cómo podemos escapar? Solamente un milagro de Dios. Y aquí viene nuestro milagro. Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Él se hizo carne como uno de la raza humana, pero nació sin pecado por el poder milagroso del Espíritu Santo. Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Y cuando el tiempo se cumplió, Él le dijo al Padre, yo te doy mi vida por la vida de ellos. Yo te doy mi vida por la vida de nosotros. Yo pagaré en la cruz las consecuencias del pecado de ellos. Yo cargaré el castigo de la ira eterna para que ellos no tengan que sufrir condenación eterna. Yo entregaré mi vida para que ellos tengan vida eterna. Y el Padre aceptó el sacrificio, mis hermanos. Cristo hizo eso por nosotros y esto es un milagro. Él derramó su vida en sacrificio. El Padre derramó su ira justa que debió caer sobre nosotros por toda una eternidad, cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó su ira sobre su Hijo para no derramarla sobre aquellos que no eran hijos. Y ahora hemos sido adoptados tú y yo
como sus hijos por la sangre del Cordero. Este es tu milagro. Este es el mío. Ahora tú, ¿cómo respondes al favor de Dios? ¿Cómo respondemos al favor de Dios? Vení y adoremos. Ya no sigas más. Alaba a Dios. Ven a la presencia de Jesús. Póstrate entregándole tu vida y dale gracias. Mis hermanos, el texto nos enseña que la respuesta que Jesús esperaba a la curación era la de aquel que regresa y le da gloria a Dios. En contraste, esto solo fue realizado por uno solo de los 10 favorecidos. Con frecuencia no respondemos al favor de Dios de la manera que Él espera. Somos como el samaritano de la historia, somos menos como el samaritano de la historia y más como los 9 que no regresaron a adorar a Dios. El samaritano se dio cuenta que había estado en la presencia de Dios mismo y se devolvió a adorarle porque era más importante darle una respuesta personal a Jesús que seguir adelante con una especie de gratitud remota. Los 9 perdieron de vista a Jesús aun cuando estaban haciendo lo que Jesús mandó. Los 9 recibieron el favor y lo institucionalizaron, de forma que una vez curados, aunque aquel que los había sanado estaba allí y seguía allí, ellos siguieron haciendo el protocolo de presentarse a los sacerdotes y demás. Esto nos pasa a nosotros hoy también, pero Dios no es una institución, es una persona y por tanto debemos responder personal e individualmente por sus bendiciones. El propósito de este mensaje era exhortarle, hermanos, que respondamos a los favores de Dios de la manera que Él espera de nosotros. Y el mensaje central de toda la exhortación y con lo que quiero dejarles es que recordemos que la bendición es un acto personal de Dios que Él ha dirigido individualmente a ti y a mí. Y la respuesta debe ser un acto personal de mí que yo dirijo individualmente a Dios.